Esta hermana nuestra ha vivido como una devota cristiana, profundamente comprometida con su fe. Sin embargo, después de una experiencia inquietante el 7 de abril de 2023, sus creencias espirituales se vieron profundamente sacudidas. Comparten estas palabras con nosotros. Soy Sarah Thompson, tengo 45 años y vivo en Fort Worth, Texas. Los acontecimientos del 7 de abril de 2023 aún atormentan mis sueños. Crecí siendo una cristiana devota, mi madre y mi padre solían decir que faltar a las actividades de la iglesia era prácticamente un pecado. Lo que me enseñaron arraigó profundamente en mi corazón durante toda mi juventud, y esas creencias dieron forma a la persona que soy hoy. Ver a los teleevangelistas era para mí un ritual tan importante como asistir a la iglesia todos los domingos, especialmente para Kenneth Copeland. Cuando escuchaba sus sermones, sentía que Dios me hablaba directamente. No era la riqueza material, como predicaba Copeland, una bendición de Dios concedida a los elegidos. Esas enseñanzas me dieron esperanza porque creía que podía alcanzar más, tanto espiritual como materialmente. Dar regularmente a la Iglesia Internacional Eagle Mountain era parte de esa fe. El futuro de mis hijos, la felicidad de mi familia, todo ello pasaba por las bendiciones del Señor, ¿no es así? Me aseguré de invertir tanto financiera como espiritualmente para ser digno de esas bendiciones. Era una mañana de verano, un día cualquiera. Dejé a mis hijos en la escuela y me dirigía al trabajo. En la radio del coche sonaba una melodía suave. De repente todo se volvió loco. Una fuerte oleada de vértigo me golpeó como si el mundo se hubiera salido de su eje. Sentía el corazón como una roca clavada en el pecho y me resultaba imposible respirar. Presa del pánico, intenté desviar el coche hacia un lado de la carretera, pero mis dedos no conseguían agarrar el volante. La oscuridad empezó a rodear mi visión. Podía estar sufriendo un infarto, pero en el fondo sabía que no se trataba solo de un problema físico. Justo antes de perder el conocimiento, todo se volvió negro. Sentí que me sumergía en un vacío frío e infinito, sin luz ni sonido a mi alrededor, solo un silencio sofocante que me estrujaba el alma. A medida que mi mente se adentraba en la oscuridad, la presión en mi pecho se hacía insoportable. Mi alma se sentía atrapada, desesperada por escapar pero sin ningún lugar a dónde ir. En ese silencio comenzó un cambio. A medida que aumentaba la presión, el miedo se apoderaba de mí, no era un miedo ordinario, era algo crudo, antiguo, un terror que se apoderaba de mi ser. La oscuridad tiraba de mí arrancándome de mi cuerpo, una caída sin fin hacia la nada eterna. Me sentí como un alma perdida en espiral hacia el olvido, cada pedazo de mi existencia desvaneciéndose. Me encontré suspendida en un terror puro y sin filtros, a la deriva en un vacío negro como el carbón. Gritos y lamentos resonaban a mi alrededor, un coro de almas perdidas que sufrían en agonía. El aire era denso o asfixiante, cada respiración era como inhalar capas de humo. Las llamas parpadeaban, arrojando una luz espeluznante sobre este reino infernal. Cada llama revelaba reflejos de almas desesperadas, intensificando la sensación de pavor. Cuando mis ojos se adaptaron, me di cuenta de que las llamas resaltaban el tormento que me rodeaba. Cada bocanada de humo sofocante llenaba mis pulmones y me arañaba por dentro. Entre los gritos y gemidos, oí el tintineo de las cadenas al ser arrastradas, el sonido de los espíritus atados y soportando su castigo eterno. Lo primero que vi fue una puerta enorme y amenazadora, tallada con símbolos antiguos. Era oscura y premonitoria, la entrada a la desesperación más absoluta. Sobre ella estaban grabadas las palabras, la puerta del juicio interminable. Más allá de esa puerta se extendía un valle de tormento sin fin, cada paso adelante parecía una invitación a una nueva pesadilla. En las profundidades del infierno que me rodeaba, vi figuras encadenadas, aplastadas bajo pesadas piedras atadas a sus pechos, símbolos del pecado de soberbia. En otro grupo las almas se retorcían de hambre y sed eternas, con los labios agrietados y resecos, aferrándose a un agua que se deshacía en cenizas en sus manos. Estos espíritus sufrían por la codicia que abrazaron en vida. Un grupo estaba atado por las llamas, obligado a vomitar el odio y la ira que habían ennegrecido sus corazones. El castigo de cada alma encarnaba los pecados que habían cometido, una forma brutal de justicia divina. El infierno rebosaba de las mentiras y engaños de los pecadores, y todo lo que presencié coincidía con los horrores descritos en las Escrituras, juicio, despiadado y eterno.
En un rincón, vi almas de rodillas, agobiadas por libros en llamas que se veían obligadas a llevar. Estos libros simbolizaban sus falsas enseñanzas y mentiras, cada palabra ardiendo en llamas solo para volver en oleadas de dolor abrasador. Era una escena que mostraba el castigo para quienes tergiversaban las enseñanzas sagradas. En las profundidades de las fosas del infierno, estaba claro que había un tormento especial reservado para aquellos que distorsionaban el nombre de Dios y descarriaban a los creyentes. Mis ojos fueron atraídos, casi contra mi voluntad, hacia otra figura. Allí estaba Kenneth Copeland. Su rostro estaba retorcido por el horror y el arrepentimiento, casi irreconocible mientras las llamas lo rodeaban. Pero lo más inquietante no era solo su sufrimiento. Kenneth estaba inclinado ante seres demoníacos, recibiendo órdenes de ellos. Estos demonios con enormes cuernos y brillantes ojos rojos, lo rodeaban, ladrando órdenes con una autoridad oscura y amenazadora. Kenneth permanecía ante ellos, sumiso como un estudiante, hablando en inglés mientras discutían sus siniestros planes. Los susurros de los demonios se mezclaban con el fuego infernal, resonando tan fuerte que parecía que me iba a partir los oídos. Levantad la riqueza por la fe. Cuando esas palabras me golpearon desde la oscuridad, un escalofrío de terror recorrió mi cuerpo. Mientras Kenneth soportaba sus tormentos y obedecía las órdenes de los demonios, algo dentro de mí empezó a despertar. En ese momento, la escena infernal puso al descubierto el peligro real de ver la riqueza material como una bendición divina. Me di cuenta de cómo el evangelio de la prosperidad de Kenneth había engañado espiritualmente a la gente, cómo la búsqueda de la riqueza y el lujo se había convertido en algo sagrado, atrayendo a las almas a una trampa oscura. Cuanto más miraba las llamas y oía los gritos de agonía, más clara se hacía la realidad. El fuego danzaba hacia arriba, y cada chispa iluminaba los rostros desesperados de las almas perdidas. El humo asfixiante llenó mis pulmones mientras presenciaba el juicio despiadado del infierno. Los gritos y gemidos lo hacían innegable, era un lugar de tormento sin fin. El tintineo de las cadenas arrastrándose por el suelo aumentaba el horror de las almas que pagaban su alto precio. Mirando a mi alrededor, empecé a comprender quiénes eran estas almas condenadas: predicadores, sacerdotes y líderes espirituales. Eran los que habían tergiversado las sagradas escrituras, engañado a los fieles y vendido sus creencias para obtener beneficios mundanos. Sus castigos fueron cuidadosamente elaborados para que coincidieran con sus pecados, y el precio por abusar del nombre de Dios fue muy alto. Estas personas habían esgrimido en otro tiempo la palabra de Dios, pero ahora confesaban sus mentiras y engaños en amarga agonía. Un grupo de pastores estaba encadenado a enormes púlpitos de piedra. A cada uno de ellos se le obligaba a tragar las cenizas de los libros sagrados que habían sido reducidos a cenizas. Cada trago les quemaba la garganta y les abrasaba las entrañas. Aquellos púlpitos simbolizaban los falsos sermones que habían pronunciado en la tierra. Sus falsas enseñanzas se habían convertido en su propia agonía. El terror y el arrepentimiento en sus rostros dejaban clara la severidad de su castigo. Cada grito reflejaba las esperanzas rotas de las personas a las que habían engañado. Otro grupo de predicadores colgaba, con las manos y los pies clavados en cruces, mientras látigos ardientes azotaban sus espaldas. Guardias demoníacos blandían esos látigos, desgarrando su carne. Cada latigazo era un recordatorio de la arrogancia y la codicia que les había llevado a utilizar el nombre de Dios para obtener beneficios egoístas. Los pastores suplicaban con los ojos llenos de lágrimas, pero nadie escuchaba sus gritos. Su castigo era un sombrío recordatorio de los pecados que habían cometido, manipulando a la gente para lucrarse. Mis ojos se desviaron hacia otra escena de sufrimiento. Estos predicadores estaban siendo aplastados bajo enormes cruces doradas. Esas cruces simbolizaban la riqueza que habían adorado y sobre la que habían predicado en la tierra. El peso les rompía los hombros y destrozaba sus cuerpos mientras las llamas consumían cada aliento que intentaban tomar. Cada uno sentía la maldición de las riquezas que habían glorificado, conociendo la pesada carga de utilizar el nombre de Dios para explotar a otros. Una de las escenas más horripilantes fue el tormento de los falsos predicadores curanderos. Estos individuos habían engañado a la gente con falsos milagros, robando la esperanza a los desesperados. Ahora tenían que lavarse la cara con aceite ardiendo que sostenían en las manos. El aceite les abrasaba la piel, derritiéndola y obligándoles a proferir gritos desgarradores. Las promesas de curación se habían convertido en su propia tortura, y cada gota ardiente pagaba las mentiras que contaban.
En otra escena, los predicadores que se creían santos eran humillados, arrodillados ante espejos gigantes. Estos espejos reflejaban sus imágenes arrogantes y falsas, y se les ponían máscaras ardientes en la cara. Las máscaras quemaron sus sonrisas engañosas y miradas astutas en sus propias almas, desgarrando sus espíritus. Todos pagaron el precio de utilizar el nombre de Dios para manipular a la gente y glorificarse a sí mismos. Sus expresiones, antes orgullosas, se habían convertido en un arrepentimiento retorcido y abrasado por las llamas. Ver todo esto me produjo un escalofrío. Ver cómo se castigaba a quienes utilizaban lo sagrado para torcer la fe de la gente me llegó al alma. Era la justicia suprema, allí mismo, en las llamas del infierno, para quienes habían utilizado el nombre de Dios para falsas promesas y riquezas. Se retorcían entre las llamas y el sufrimiento, enfrentándose a todo el peso de su maldad. Me puse a rezar. Supliqué por la salvación, por una verdadera gracia de Dios. No recé por riqueza material, prosperidad o éxito, sino por una conexión pura y más profunda que él deseaba para mi alma. A medida que crecía mi confusión interior, sentía una sensación de vacío, como si todo lo demás hubiera perdido sentido. En ese momento me di cuenta de que no era solo la fe lo que importaba, sino también tener las intenciones correctas. Cuando abrí los ojos, vi a mi hija a mi lado y la abracé, con lágrimas cayendo por mi cara. Al volver de aquella visión del infierno, encontrar la paz interior no fue nada fácil. Lo que había presenciado sacudió mi fe hasta la médula. Mi visión de Dios y de todo lo que había considerado sagrado durante años había cambiado. Los muros de lo que antes consideraba sagrado me recordaban ahora el peligroso equilibrio entre el dinero y la fe. Cada sermón, cada petición de donativos, me traía visiones de los tratos de Kenneth Copeland con demonios y de cómo este mundo se había corrompido. Un día, mientras vagaba por la biblioteca en busca de esperanza, mi mente era una tormenta. No sabía qué camino tomar ni cómo encontrar el verdadero mensaje de Dios. Fue entonces cuando una vieja Biblia llamó mi atención. Las páginas estaban gastadas y la cubierta descolorida, pero sentía que me llamaba. La cogí y sentí una extraña sensación de paz. Tal vez, solo tal vez, Dios me estaba mostrando un nuevo camino. Empecé a leer la Biblia. Cada palabra parecía abrirse camino en mi alma. La vida humilde y amorosa de Jesús me impresionó profundamente. Su falta de deseo de lujos, su exaltación de la misericordia y el sacrificio por encima de las riquezas mundanas me llegaron al corazón. Empecé a comprender el verdadero significado de servir al reino de Dios dejando a un lado los tesoros terrenales. Uno de los versículos que más me conmovieron fue Mateo 6, 19-21, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín destruyen y donde los ladrones entran y roban. En cambio acumulad tesoros en el cielo, donde la polilla y el óxido no destruyen y donde los ladrones no entran a robar. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Este versículo me atravesó el corazón. Me di cuenta de lo equivocada que había estado, persiguiendo riquezas todos estos años. Mi tesoro debía estar en el reino de Dios, y sentí un nuevo deseo de liberar mi corazón de las cadenas de las ganancias terrenales. Otro versículo que me impactó profundamente fue Lucas 12:15. Cuidado. Guardaos de toda avaricia, la vida de una persona no consiste en la abundancia de sus bienes. Estas palabras se sintieron como una llamada a purgar de mi espíritu toda pizca de codicia material. Me di cuenta de que el valor de la vida no se medía por la riqueza. El verdadero servicio a Dios solo podía provenir de un corazón puro, no de la búsqueda de riquezas. Se me llenaron los ojos de lágrimas al reconocer la sencillez y el poder de las enseñanzas de Jesús. Él había transformado el mundo con su humildad y había abrazado a la gente con amor. Cada versículo de la Biblia me llevó a un viaje espiritual más profundo. Filipenses 2:3 también tocó una fibra sensible en mi corazón. No hagáis nada por ambición egoísta ni por vanagloria, sino considerad humildemente a los demás como superiores a vosotros mismos. Este versículo me recordó la importancia de servir a los demás, de actuar desinteresadamente y de dejar de lado mi necesidad de autoglorificación. A medida que continuaba leyendo la Biblia, empecé a moldear mi vida en torno a las enseñanzas de Jesús. Dejé atrás las creencias arraigadas en el deseo de riqueza. Dediqué cada día a vivir con humildad y sentido. Dejé de hacer donaciones a la Iglesia Internacional Eagle Mountain, en su lugar, me centré en ayudar a los necesitados y en el voluntariado.
Enseñé a mis hijos la importancia del amor, la compasión y cómo una vida humilde nos acercaba a Dios. Aquel viejo afán de éxito material fue sustituido por una sensación de paz interior. El amor de Dios era mucho más valioso que la riqueza o el espectáculo. Cada mañana, al pensar en la vida humilde de Jesús, sentía que emprendía un nuevo viaje. Todas las riquezas que había perseguido durante años no habían llenado el vacío que había dentro de mí. Pero ahora, habiendo encontrado la verdadera gracia de Dios, mi alma estaba en paz. Este nuevo camino me conducía a la fuente del amor y la compasión sin fin, y por fin descubrí el verdadero tesoro, el amor puro de Dios y el significado de servir a los demás.